Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la teoría de la comunicación. Estas son las teorías que han dictado, que han estudiado muchos, digamos, expertos en la materia, desde Aristóteles hasta nuestros tiempos, donde han analizado el proceso comunicativo, se han armado muchas teorías en torno a la comunicación, y es importante que nosotros sepamos, manejemos en términos generales cada uno de estos modelos, porque nos llevan sin duda a formar una base acerca del estudio de la comunicación, que es muy importante. Bueno, el modelo de Hovland es un modelo que muchas veces fue considerado una extensión de la teoría de la aguja hipodérmica de Lasswell, pero este otorga ciertas pautas, digamos, de comportamiento de cada destinatario. El objetivo final es un cambio de actitud, al igual que la aguja hipodérmica, pero considera distintas fases en el proceso comunicativo. Por ejemplo, porque quieren obtener un cambio de conducta ya del receptor debido a un acto emisor. Vamos a verlos aquí en el modelo que yo ya les avancé un poquitito aquí escribiéndoselo. El modelo de Hovland dice que ¿cuál es el objetivo principal de la comunicación? Es este, ¿ya? Un cambio de opinión, un cambio de percepción y finalmente un cambio en la acción del receptor, ¿ya? Esto va relacionado con distintos estímulos de comunicación que se observan, ¿ya? Las características en el contenido del mensaje. ¿Qué hace el contenido del mensaje? Están ligados los factores de predisposición, digamos, del receptor, están ligados al contenido del mensaje, ¿ya? Los procesos mediadores para lograr este cambio de opinión en este caso es la atención que debe tener el público en el modelo de comunicación. Por lo tanto, las características del contenido llegan a que la atención del público lleve a un cambio de opinión, ¿ya? En los estímulos de comunicación observables en el comunicador, ¿no es cierto? Los factores de predisposición de este modelo van a estar ligados al comunicador a través de la comprensión, ¿ya? El comunicador tiene que ser capaz de hacer entender al receptor para que haya un cambio en la percepción, ¿ya? Finalmente, las características de los medios, ¿no es cierto?, hacen que el factor de disposición esté ligado a la aceptación del mensaje. ¿Para qué? Para finalmente obtener un efecto de comunicación que es un cambio en la acción. ¿Qué es lo que pretende en términos simples y sencillos este modelo? Es que la comunicación, el mensaje que se emita, provoque un cambio en el receptor, ya sea de opinión, ya sea un cambio en la percepción o un cambio en la forma de actuar, ¿ya? Entonces es similar a la aguja hipodérmica, pero con sus diferencias, porque habla también de las características del contenido. Va a llevar a distintas acciones, ¿ya? Digamos, no hay un solo mensaje que lleva a una sola cambio de actitud o un solo cambio en el receptor, sino que hay distintos estímulos, distintos factores de predisposición, hay procesos mediadores que van a llevar a distintos efectos observables en la comunicación, o sea, que se cambie de opinión, de percepción o un cambio en la acción, dependiendo, digamos, del canal, ligados a los medios, ligados al comunicador o al contenido. Aquí hay tres actores que son fundamentales que no se analizaron anteriormente en la aguja hipodérmica, que es el contenido, o sea, el mensaje que se va a entregar, el comunicador, que es fundamental, que es quien entrega este mensaje, y los medios de comunicación que simplemente por el hecho de tener una mayor cantidad de posibles ruidos o no, o de tener una propiedad de algún, digamos, conglomerado, con alguna predisposición ideológica, hace también que esa aceptación sea positiva o sea negativa, sea creíble o no sea creíble. Por lo tanto, cambie o no cambie la acción del receptor, ¿ya? Entonces, lo más importante en este modelo es estos cuadros que puse arriba, ¿ya? Que son la diferencia con la aguja hipodérmica, que se entienden los distintos mensajes, los distintos efectos de la comunicación.
El modelo de Trump. Este es un modelo que se basa fuertemente en el emisor, ¿ya? Que recoge hechos de la sociedad, los decodifica, los interpreta y luego los va a codificar en forma de noticia, ¿ya? Para ser distribuido a un público masivo. Esto es básicamente el funcionamiento de los medios de comunicación, ¿ya? Vamos a borrar el pizarrón para ser más claros en este modelo. Todo lo que yo les decía, que todo este material va a estar disponible en la plataforma para que ustedes puedan verlo con detalle. Si no me entendieron la letra, si no se entendió, digamos, la intensidad que se quiso dar, la intención, ustedes lo van a tener además material de apoyo, material teórico en lectura que va a estar asociada a estos modelos de comunicación para que puedan ahondar más en ellos si les interesa, ¿ya? Acá estamos explicándolo de manera general, sin tanto hecho histórico, digámoslo así, para que sea más fácil de comprender. Bueno, este señor, su apellido es Trump, ¿ya? Y el modelo de comunicación de Trump es, como les decía, similar a lo que son el funcionamiento de los medios de comunicación, ¿ya? Tenemos un mensaje que tiene que ser, que es el mensaje que quieren entregar, ¿ya? Que va a ser decodificado, que además de ser decodificado, va a ser interpretado por un sujeto que, para su comprensión, puede ser, hagámoslo en el ejemplo en la prensa, que en este caso va a ser un periodista. Este mensaje puede venir de un hecho ocurrido, puede venir de un tema editorial, etc. ¿Ya? Este mensaje es decodificado y además interpretado. ¿Y en qué forma? El formato es importante acá. ¿Cuál es el formato? La noticia. Es el formato que se estudia en este modelo, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de esta noticia? Es llegar a la masa. Porque finalmente no hay un público determinado, sino que es llegar a la mayor cantidad de público, que es la masa, en este caso. Por lo tanto, el modelo de Trump analiza el proceso comunicativo de esta manera, de un mensaje que se entrega a un sujeto, en este caso, que decodifica e interpreta para luego transmitirlo a través de un formato que va a ser una noticia, que la vamos a ver más adelante, cómo se desarrolla, cómo se caracteriza una noticia, para llegar a la masa, al gran público, ¿ya? Vamos a mostrarles también ustedes van a tener acceso a un PowerPoint donde van a estar estos modelos graficados. Esto se grafica como un trombón, digamos, un instrumento en el que hay un emisor, digamos el canal de emisión del mensaje es bastante estrecho, con una tuba muy amplia, que es, digamos, el mensaje esparcido a la gran masa. O sea, eso quiere decir que a través de un sujeto, esta información, a través de la noticia, que vamos a ver, como ya les decía más adelante, sus características, y por qué va a llegar también, digamos, al público masivo, por las características que tiene la noticia, por su masividad, por su cercanía, por su proximidad, por su, digamos, por su manera insólita de caracterizarse. Por lo tanto, es importante que entiendan este modelo de esta forma, ¿ya? Y una vez conociendo los detalles de la noticia van a entender mucho más el modelo de Trump, ¿ya? Este modelo presenta una teoría de comunicación colectiva, y esta es otra innovación que podemos tener con este autor. Empieza a hablar de la comunicación no solamente a un grupo, a un sector, a una persona, sino que de manera colectiva. Habla de la comunicación, de la gran comunicación de masas,
¿ya? Esto también se puede entender que hay una cantidad infinita de mensajes, ¿ya? Que van a ser esparcidos por, digamos, este formato noticioso y van a ser percibidos por la masa, pero ¿ustedes creen que la masa los va a percibir a todos de la misma manera? No. Va a haber diferencias en la percepción. Va a depender de qué, del contexto en el que la masa esté situado y en el momento en que esté situado, en el momento, digamos, que esté pasando un determinado sector, llamemos un sector político, por ejemplo, cómo va a llegar este mensaje hacia ese sector, dependiendo de la contingencia. Hay tantos factores que van a hacer que esta multiplicidad de mensajes lleguen a esta masa de manera completamente distinta, ¿ya? Lo más destacado del modelo de Trump, ¿ya? Quiere decir que no es Trump, ojo, es Trump. Este mensaje debe hacerse de una manera, de cierta manera para que llamar la atención del receptor, ¿ya? Que en realidad toda la comunicación funciona de la misma manera. Tiene que ser llamativa, tiene que causar interés en el receptor, si no, a nadie le importa, digamos. La fuente debe emplear signos que se refieran a una experiencia común de la fuente del destino, ¿ya? Por ejemplo, ideologías, diversos temas científicos. De alguna manera, este formato noticia va a tener distintas aristas, ¿ya? Ya sea científico, religioso, político. Por lo tanto, la misma información va a llegar de manera distinta dependiendo del grupo al que se está tratando de llegar. Las principales conclusiones de este modelo es que se tiene mayor probabilidad de éxito en la comunicación si guarda consonancia con actitudes, valores y, digamos, metas del receptor, ¿ya? Mientras más cercanos estemos y conozcamos quién es nuestro receptor, podemos entregar los mensajes guiados hacia esos grupos y va a ser mucho más efectiva esa comunicación, ¿ya? Y también, otra de las conclusiones de este modelo es que los efectos de la comunicación son el resultado de diversas fuerzas entre el emisor y que no puede controlar, ¿no es cierto? En este caso, el emisor está antes del mensaje, acá. El emisor, ¿se ve? ¿Se ve? Sí. El emisor está antes del mensaje, ¿ya? Entonces, no se ve. Vamos, espérense. Vamos a correrle un poquito más acá. O lo vamos a poner acá arriba. Veamos si aquí arriba se ve. Acá. ¿Se ve ahí? Muy bien. De aquí viene el mensaje, pues el mensaje no viene de ningún lado, viene del emisor, ¿ya? Entonces, los efectos de la comunicación son el resultado, digamos, de las fuerzas que tiene el emisor, ¿no es cierto?, en la entrega del mensaje. Por ejemplo, la situación en la que se decodifica el mensaje, ya vemos que el periodista interpreta la información, la decodificación es la interpretación, tiene que ver digamos, con la capacidad que el emisor pudo entregar una información lo más objetiva posible, ¿ya? Eso hace que el decodificador, en este caso, sea similar al mensaje y pueda llegar la noticia de manera más veraz o más objetiva a los distintos públicos. Por lo tanto, pueda obtener mayor capacidad de aceptación, de captación del mensaje, ¿ya? Vamos a ir a otro modelo, vamos a borrar mientras tanto el pizarrón. Espero que les haya quedado claro este modelo. En el siguiente modelo se va a repetir este autor, Schramm, y se va a agregar uno más. Trabajaron en conjunto esta teoría y le pusieron el modelo de Osgood y Trump, ¿ya? Este es otro de los modelos de comunicación.
Ellos proponen, digamos, hacen entender la comunicación como un proceso circular, ¿ya? Un proceso circular donde tenemos un emisor, un mensaje, un receptor y un feedback. Esto hace que la comunicación sea circular. El emisor emite el mensaje, obviamente, como lo hemos visto anteriormente. El mensaje, mientras sea más claro, más objetivo, va a poder llegar a una mayor cantidad de gente a través, o sea, este mensaje a través de, esto es el canal, ¿no es cierto? Esta línea que acabamos de hacer es el canal, canal, canal y canal, a un receptor a través del canal. Esto es lo nuevo que incorpora, digamos, este modelo de Oswood y Schramm. Es el feedback, el que hay una retroalimentación. El emisor debe saber qué fue lo que entendió el receptor en el proceso de comunicación del mensaje. Por lo general quedamos en el modelo anterior donde se cambiaba la intención de la opinión pública, se trataba de obtener un cambio en la percepción, en la comunicación, pero ¿cómo nos damos cuenta que hubo un cambio? Eso es lo que hace Oswood y Schramm. Estudian el feedback, ¿ya? Estudian cómo el receptor, digamos, devuelve esta información al emisor para entender, digamos, si lo que le dijeron es lo que efectivamente querían decirles. ¿Entendimos el mensaje o no entendimos el mensaje? Más bien por parte del receptor es por parte del emisor, porque a quien le interesa saber si el mensaje fue entendido de manera correcta, es al emisor. El receptor entiende lo que quiere entender de acuerdo a su situación, a su contexto. Es el sujeto, el emisor, el que necesita saber si se entendió el mensaje. ¿Cómo se hace? A través del feedback, que es lo ideal en un proceso simple de comunicación, es el cara a cara. El yo contarte una historia y después decirte, ¿entendiste? ¿Qué entendiste de lo que te quise decir? Eso es lo más fácil. Ahora, lograr este feedback, digamos, en un público masivo es bastante complejo. Es por eso que ellos se dedican a estudiar este proceso. Cómo hacerlo o de qué manera sistematizar la información para que el emisor pueda entender si el mensaje fue el correcto o no fue el correcto. Si se entendió como ellos querían que se entendiera. Por eso habla de la circularidad de la información, de que es un proceso que empieza en el emisor y termina en el emisor, porque el emisor debe saber qué es lo que entendió el receptor. Vamos a entrar a otro modelo, que es, van a ver muchos gráficos que no estoy explicando en este momento, solo estoy simplificando, que ustedes pueden revisar con mayor detalle en la presentación de PowerPoint que va a estar anexada en la plataforma. Vamos a ir al otro modelo de comunicación. Si uno se pone a pensar de acuerdo a la situación comunicacional que podemos ver en la actualidad, los distintos modelos se van utilizando. Si uno analiza un hecho noticioso a través de los modelos, que de hecho va a ser una de las pruebas que vamos a realizar, ustedes deben saber cuál es la teoría que se está aplicando. Y es bueno saberlo, ¿por qué? Porque si se aplica de una manera muy simple o de una manera más compleja, la comunicación de alguna manera se entiende el proceso o no se entiende. Ya hay teorías que sirven para explicar el proceso complejo de la comunicación. Hay teorías que sirven para explicar cosas muy simples de la comunicación. Entonces, para distinto tipo de información es el distinto tipo de modelo que estamos aprendiendo ahora. Vamos a pasar al modelo de Gregory Bateson. Bateson debería ser. El modelo de Bateson, ¿ya? ¿Qué dice el modelo de Bateson? Dice que se refiere a la teoría sistémica de la comunicación. Esto quiere decir que esta teoría destaca la importancia del contexto en los patrones y la forma de comunicación. El contexto. Aquí hay un emisor, un mensaje y un receptor. Este mensaje emitido por el receptor aquí es
lo más importante, se emite en un contexto. Y dependiendo de ese contexto, va a ser lo que va a entender el receptor. ¿Ya? Es un contexto en el que se emite el mensaje y además hay un contexto en el que, bueno, este es el contexto que se emite el mensaje y hay un contexto en el que se recibe el mensaje. ¿Ya? Cuando este contexto y este contexto son distintos, obviamente el proceso, o sea, lo que quisieron entregar, la información que quisieron entregar, no se entendió de esa manera por el receptor, ¿ya? Por lo tanto, no se produce efectivamente el proceso de comunicación. Cuando el contexto es igual o similar, digamos, porque nunca los contextos son iguales, pero cuando el contexto es similar, el contexto en el que se emite el mensaje al contexto en el que se recibe el mensaje, la comunicación va a ser efectiva y él va a lograr el objetivo principal, que es entregar un mensaje, ¿ya? Entregar un determinado mensaje, no cualquier mensaje, un determinado mensaje. ¿Perfecto? Entonces, se habla en este modelo de la estructura social, ¿ya? ¿Y por qué se habla de la estructura social? Porque se relaciona con el contexto, ¿ya? Cuando nosotros decimos que el sueldo mínimo alcanza los 250.000 pesos, en el contexto en el que lo da el emisor, que puede ser, en este caso, el Banco Central, o el Ministerio de Economía, digámoslo así, el contexto va a depender del grupo social, ya de la estructura de la sociedad. Porque si nosotros queremos entregar este mensaje de un sueldo de 250.000, poniéndonos en un caso hipotético, ¿a quién le queremos entregar esta información? Se la queremos entregar a un sector de la población que gana el mínimo, ¿ya? Entonces, para entregar esta información de esta forma, o sea, el contexto en el que la va a recibir la persona que gana por el momento 248.000, por dar un ejemplo, si el contexto es que esta persona recibe 248.000 y el mensaje que estamos dando nosotros es que recibe 250.000, quiere decir que esta persona, digamos, no va a recibir de buena manera, digamos, el aumento del sueldo mínimo, ¿ya? Lo mismo, ahora, no es lo mismo que si hay una persona que en el receptor, ¿ya? El que vaya a recibir el mensaje está sin trabajo, que es una persona que no recibe sueldo, está sin trabajo, buscándose mucho tiempo y resulta que se entera que el sueldo mínimo de cualquier trabajo van a ser 250.000 pesos. Es una persona que va a tomarlo de otra forma, ¿no? Va a tomar el mensaje como algo positivo, como me va a dar más ímpetu para buscar trabajo, sí, ya que no tengo nada a tener esta plata, digamos, me voy a esforzar más a lo mejor por buscar un trabajo. Ahora, si este mensaje se entrega a las clases más acomodadas, finalmente entiendan también que va a ser casi una burla, digamos, como personas pueden vivir con esta cantidad de dinero. Entonces, el contexto es fundamental para comprender un mensaje y para los distintos públicos que tiene, digamos, la comunicación. Por eso que el mensaje y el contexto va relacionado en este modelo con la estructura social, la comprensión del mensaje. Por lo tanto, hay que tener en claro que este emisor debe tener varios mensajes preparados para los distintos públicos de acuerdo a los contextos situacionales que vive cada uno de ellos. Vamos a entrar a otro modelo. De otro estudioso de la comunicación. ¿Ya? Que es Paul Watzlawick.
Watzlawick. ¿Qué dice Watzlawick? Dice que, a ver, vamos a... Dice que es imposible no comunicar, ¿ya? Que siempre estamos comunicando, incluso al guardar silencio estamos comunicando, al mirar de cierta forma estamos comunicando. El proceso de comunicación se da siempre, en todo lugar, a cualquier hora, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner el caso de un joven, un adolescente que está todo el día tirado en su cama. ¿Qué entendemos nosotros ante eso? Que hay una actitud apática, que es un tema de la edad, que pronto cambiará, que probablemente se quede así. Podemos tener millones de interpretaciones, pero sí el sujeto, sin decir ni una palabra, solo el estar echado en su cama, está comunicando, ¿ya? Eso es lo que dice este modelo de Watzlawick. También se refiere con que la comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, ¿ya? En la comunicación no solamente es importante el significado del mensaje, ¿ya? Sino que también en cómo la persona quiere ser entendida, ¿ya? En cómo pretende que la entiendan las demás. O sea, yo quiero entregar un mensaje, tengo que tener claridad de que si yo quiero que me entiendan lo que yo quiero decir, tengo que decirlo de cierta forma, ¿ya? El contenido es muy estudiado en este modelo, el contenido de la comunicación. Y quiere decir que lo que transmitimos verbalmente tiene que ir relacionado a la racionalidad que nosotros queremos darle al mensaje. Tenemos que ser coherentes en esto. La coherencia es una palabra clave en este modelo, ¿ya? El tono también es otra de las, digamos, de los elementos que tiene este modelo, ya que el mensaje va a ser recibido de distinta manera si nosotros damos distinta entonación, ¿ya? Por lo tanto, si queremos dar una información alegre, no podemos tener cara de tristeza. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, lo que hacemos y el mensaje que queremos transmitir, ¿ya? La puntuación da significado según la persona, ¿ya? Eso es lo que dice este modelo de Watzlawick. Quiere decir que siempre cada uno de nosotros va a construir una versión de lo que ve, de lo que observa, de lo que experimenta. Por lo tanto, la experiencia que tiene el comunicador es fundamental al momento de entregar un mensaje, ¿ya? Si yo quiero hacer una nota, por ejemplo, de vuelo en parapente, y resulta que cuando yo intenté volar en parapente, me caí, me saqué la mugre, casi me morí, probablemente mi forma de entregar esa información no va a ser la misma, digamos, que una persona que no ha sufrido un accidente de ese tipo. Por lo tanto, es importante considerar que las experiencias del emisor son fundamentales a la hora de que el mensaje sea o no sea efectivo, ¿ya? También habla este modelo de la modalidad digital y la modalidad analógica, ¿ya? Desde la teoría de la comunicación, digamos, la modalidad digital se refiere a lo que se dice a través de las palabras, ¿ya? Lo digital, en este caso, lo digital es lo que se dice en torno a las palabras, ¿ya? Y lo analógico, digamos, es el canal de comunicación no verbal. Ya pueden ser gestos, pueden ser sonidos, pueden ser olores, dependiendo de la modalidad de lo que estemos comunicando. Este modelo también indica que la comunicación es simétrica y complementaria, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que se le da importancia con esto al modo que tenemos de relacionarnos con los demás, muchas veces en condiciones de igualdad y muchas veces en condiciones de desigualdad o de diferencias, ¿ya? Cuando la relación que mantenemos con la persona a la que queremos comunicar es simétrica, va a ser mucho más fácil el proceso comunicativo.
cuando no es simétrica, cuando está basada en torno a las diferencias, va a ser mucho más complejo porque el emisor va a tener que sumergirse en el mundo del receptor y va a tener que entender de qué manera puede entregar el mensaje porque él piensa distinto, porque él tiene una situación distinta, porque él tiene una realidad distinta, ¿ya? Es importante situarse desde ese punto la emisión del mensaje a la recepción del mensaje. Vamos a pasar a otro modelo que ya vamos con este, vamos cerrando el proceso de la teoría de la comunicación, que es el modelo de Lazarsfeld. Vamos a escribir aquí su nombre. Se llama Paul Lazarsfeld. ¿Ya? Este estudioso de la comunicación se refiere y centró su investigación en la influencia que ejercen los medios ante el actuar humano, específicamente en la radio y el cine, ¿ya? Él dice que los medios de comunicación funcionan como modeladores de la conducta, algo similar a ¿qué? A la aguja hipodérmica, ¿ya? Para él los medios de comunicación se resumen en dos grandes funciones y una disfunción. Las grandes funciones, tenemos aquí que él habla de dos funciones y de una disfunción. Una de las grandes funciones es dar prestigio, ¿ya? Prestigio. Otra de las grandes funciones es reforzar las normas sociales. Reforzar las normas sociales. Las normas sociales. Y la gran disfunción es, que muchos van a entenderlo, por otros medios de comunicación, digamos, que es narcotizante. Por eso lo analiza a través de la radio y el cine. Si hoy pudiera analizar las redes sociales, otras alternativas de comunicación, digamos como los videojuegos, los PlayStation, se entendería mucho más esta función, digamos, esta disfunción de los medios de comunicación o de la comunicación que es narcotizante, ¿ya? Pero existen estas dos funciones, como les decía, de dar prestigio y de reforzar las normas sociales, ¿ya? La comunicación según el modelo de Paul Lazarsfeld. También establece tres consideraciones acerca de los medios de comunicación, ¿ya? Dice que estos representan un nuevo tipo de control social, o sea, a los medios de comunicación le entrega la responsabilidad del control social, ¿ya? Junto a eso, dice que son los causantes, los medios, del conformismo de la masa. Conformismo de la masa, ¿ya? Y además dice que deterioran el nivel de cultura popular. Deterioran la cultura popular. Insisto, lo que estudió Lazarsfeld fue la radio y el cine, que eran los medios más masivos en aquella época, ya de la teoría de la comunicación de este autor. Por lo tanto, es bastante similar, digamos, a la aguja hipodérmica, ¿ya? Es bastante similar digamos, la explicación, la lógica de actuar. Pero hablando de funciones, o sea, finalmente son los medios en este caso los que tienen la mayor cantidad de estudio. El foco del estudio está en ellos. ¿Por qué? Porque habla de que ellos ejercen un control social, que ellos son los causantes del conformismo de la masa y además deterioran la cultura popular, dejando de lado detalles tan importantes como los contextos que vimos en los modelos anteriores. Es un modelo mucho más
digamos, más precario en el análisis y que le otorga al receptor poca capacidad de análisis, poca capacidad de, digamos, de pensar por ellos mismos. Por el solo hecho de ser consumistas, digamos, de, en este caso, el cine, somos personas que tenemos bajo, digamos, poder de captación de, digamos, de la realidad, o que deteriora nuestra cultura el ver cierto tipo, digamos, de películas, escuchar ciertas narraciones en la radio, y del control social, finalmente. Le da una función al medio que no tiene que ver con el medio, tiene que ver con el emisor. ¿Ya? Van a ver ahí en una lámina más adelante, dentro de la presentación, donde se explican un poco los medios de difusión como subpolo, o sea, los medios de difusión como el gran canal de difusión y los líderes de opinión, digamos, en cada uno de los nichos determinados que están en contacto con distintos individuos, ya de manera personal, digámoslo así, y que hacen, a través de estos medios, hacen que la información pase por estos canales y se difunda, digamos, los contenidos que el emisor intenta entregar, ¿ya? Para que sea más claro, quédense con este modelo, con el modelo de que las funciones que tiene, digamos, la comunicación, la responsabilidad que se le otorga a los medios, ¿ya? Y la disfunción que dice que es narcotizante, que no está muy alejado tampoco de la realidad. Bueno, para concluir, la comunicación es un proceso más complejo que una entrega de un mensaje entre un emisor y un receptor, ya como lo vimos al inicio de la primera clase, cuando hablamos de lo que era comunicación, ¿ya? En esta etapa tenemos muchas más características y detalles para entender que es un proceso complejo, que es un proceso que requiere de análisis, que varias teorías en la comunicación lo estudiaron, ¿ya? Entonces lo que resume de mejor manera la comunicación es un codificador donde tenemos aquí medios tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, etcétera, que entrega un mensaje, una codificación y que la decodifica. No era solamente entregar un mensaje, sino que codificar ese mensaje y hacer que el receptor lo decodifique, ¿ya? Es entregar este mensaje, ¿no es cierto? Y que este mensaje, al igual que la emisión, sea, en este caso, decodificado a través de los medios sociales y que a su vez se codifique, ¿para qué? Para entregar un feedback. Estas flechas van hacia acá y esas flechas van hacia allá. Es un resumen bastante simple que reúne la mayoría de las teorías que vimos en esta clase, ¿ya? Va a estar disponible para todos ustedes la presentación, van a ver textos de apoyo que ustedes también, en los cuales van a poder profundizar cada uno de los modelos, ya que les voy a pedir también que accedan a ellos y que puedan leerlo, digamos, y que respondan la prueba al final de esta clase. Nos vemos en una próxima oportunidad.